Seguimos compartiendo con todos ustedes, amigas y amigos, aquí en Así Estamos a través de TV Más HD, este programa donde estamos hablando de uno de los temas que es sensible para la población, el del agua potable. Por eso es que en la compañía hoy del ingeniero Deizaguirre, ingeniero, le planteábamos antes de ir a la pausa, qué tan confiable es el trabajo que usted supervisa en cuanto a la calidad del agua que consumimos en definitiva. No habrá escapado de quien le diga, algún conocido le habrá dicho, che, ¿es cierto que podemos consumir, puedo tomar agua de la canilla y no me va a hacer mal? Le deben haber planteado más de una vez. Sí. ¿Y qué responde usted frente a esto? Sí, sin duda que me la han hecho y lamentablemente muchas veces me dicen, ¿y vos tomás agua de OCE? A lo cual respondo que sí. Y yo considero que sí, que el agua, consideramos en OCE que el agua que suministra OCE es agua potable y que es confiable y que debemos confiar en el agua que suministra OCE. ¿Por qué? Primero porque es un agua controlada. Nosotros, ¿qué significa esto? ¿Eso controlada? Que lo controla cada hora? El agua potable es una convención, ¿no? O sea, se definen ciertos parámetros. Si tú cumplís con esos parámetros, el agua es potable. Si no cumplís con esos parámetros, no es potable, ¿no? Después hay grados, ¿no? Hay elementos, características del agua potable que pueden hacer más salud y elementos que no, que son más perceptivos, que son más de percepción y se limitan por temas de percepción y no por daños a la salud. Pero en definitiva tú tenés que asegurarte de cumplir ciertos parámetros en el agua. Entonces nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en la usina de Florida es controlar, analizar cómo viene el agua del río. Para eso se analizan ciertos parámetros, en particular la turbidez, el pH, la alcalinidad del agua, y con esos elementos los funcionarios que están trabajando en el momento van definiendo las dosis de los productos que tienen que dosificar, ¿no? También en el caso de la usina de Florida, que es una usina de mayor porte, se hace un análisis que se llama Jar test o test de jarra, que ayuda a definir cuál es la dosis óptima, que es un poco para optimizar lo que es los productos. Pero normalmente se hace una vez al día como para chequeo, porque es muy importante la pericia del operador ante los cambios que puede tener el agua y poder rápidamente responder a esos cambios. Pero nosotros, a lo que sea de controlado, es tenemos que nos regimos por ciertos parámetros de control y eso se van analizando las distintas etapas del tratamiento. Entonces sabemos que en tal etapa tenemos que estar con ciertas características y así sucesivamente en cada etapa, a efecto de que finalmente el producto salga en forma correcta. Y eso se controla, hora a hora se está monitoreando las características del agua que se elevan a la ciudad. Por otro lado, también eso desde el punto de vista de la usina, pero también nos hacen controles por parte de un laboratorio, de los laboratorios de OCE. OCE tiene laboratorios regionales, que en el caso de Florida es un laboratorio compartido con Durazno. Florida Durazno hace análisis en todo el departamento. ¿Hacen de forma aleatoria o ya se sabe los días que...? No, es aleatorio, pero es aleatorio, nosotros no nos avisan cuando van a venir, pero hay ciertas periodicidades. Nosotros sabemos que tenemos tantas muestras por mes y bueno, el laboratorio viene periódicamente, pero es bastante frecuente como para decir va a venir, ¿no? Entonces la frecuencia es importante, por lo cual te exige estar permanentemente alerta. Y también tenemos esos análisis de laboratorio regional, que son análisis más completos, ¿no? Nosotros en la usina se analizan los parámetros de control de la usina, que tú con pocos parámetros sabes cómo viene el proceso, pero después tenemos parámetros bacteriológicos, parámetros de metales, todo ese tipo de... ¿Y cómo es el agua? Que en definitiva, el agua que sale es potable. Ahora, el agua que viene, ¿cómo está llegando el agua del río, esa agua bruta? ¿Está demandando cada vez más tratamiento para que sea potable? En términos generales,
el agua que nosotros tomamos no insume, es muy similar al agua que había antes, digámoslo así. Puntualmente puede haber elementos que nos hagan tener que aumentar las dosis o prestar más atención o incorporar otros elementos al tratamiento para garantizar la potabilidad del agua. Pero no es, nosotros no lo vemos a simple vista y en forma diaria el hecho de decir, mirá, tenemos que poner más productos porque el agua está mucho peor. Sí sabemos y estamos controlando con algunos análisis, incluso tenemos algunos análisis desarrollados por biólogos de OCE que son sencillos pero son con filtros de membranas que se filtra agua con una botella y según el color, según el tiempo que te lleve filtrar esa agua, si a vos te lleva 1 minuto y pasa todo el agua en 1 minuto, en 1 litro, está bien. Si te lleva más tiempo, podés estar ya entrando a pensar que tenés un problema. También el color, si el color es marronoso, no pasa nada. Bueno, entonces el olor del agua. Y bueno, y ahí en esas evaluaciones del agua es donde, bueno, uno va viendo si necesita un poco más de producto. Pero sí es cierto que hoy en día el agua se controla mucho. O se ha mejorado mucho en lo que son los controles. Yo te diría que yo siempre digo algo que yo pienso que en términos generales el agua que se toma hoy es mejor que incluso la que yo tomaba cuando era niño, en términos generales. Es cierto que también la calidad del agua de los ríos está más deteriorada, eso también es una realidad. Por eso le preguntaba. Y hay que trabajar mucho. Pero en términos generales, claro, pero en términos generales el agua tiene más controles y más controles no solo en posteriores sino en la etapa de producción del agua. ¿Y qué pasa? Usted me hablaba de los controles y cómo sale el agua desde la planta de Florida para la ciudad de Florida. ¿Qué pasa en el interior? En los últimos tiempos hemos recibido alguna queja de vecinos, por ejemplo, de 25 de mayo, que han tenido problemas con el agua que ha salido turbia. ¿A qué se debe eso? ¿Hay algún problema específico hacia la zona sur o fueron casos puntuales que se dieron? Casos puntuales. 25 de mayo es uno de los lugares que te mencionaba que se abastece de una usina y de perforaciones. El caso que tú decís no me equivoco, fue el 28 o el 30 de febrero, que se dio la rotura de la tubería que sale de la usina. Y bueno, las tuberías generalmente van acumulando elementos del agua, porque el agua es potable, pero no es agua ultra extra pura, es agua potable, que el agua potable lo que quiere decir es que tú la puedes consumir sin riesgo para la salud, pero eso no quiere decir que el agua no tenga elementos que eventualmente se van incrustando en las tuberías y cuando de repente tienes un problema que la tubería se rompe, eso genera movimientos en las tuberías que generan turbiedad. Lo que pasó el 25 de mayo fue un episodio de turbiedad generado por la rotura de una tubería muy puntual que afectó menos del 10% de la población durante unas 4 o 5 horas. O sea que fue muy acotado el problema, pero sí sucedió, pero son problemas muy puntuales. Y en el resto del interior, los controles que se hacen, como por ejemplo aquí en Florida, ¿se hacen de la misma manera? ¿Tienen controles las plantas del laboratorio que usted decía? Sí. Que depende de una, viene y va a Fray Marcos, a Casupá o a detectar, a ver cómo está el agua. Sí. Por supuesto que los controles, por norma incluso, todo esto está todo muy normalizado y OCE se adapta a las normativas internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuanto más usuarios estás abasteciendo, los controles son más, cuanto más grande es el sistema, tenés que controlar más, ¿no? Y cuanto más chico, los controles son menos periódicos, pero sí hay controles periódicos de todos los lugares. En los lugares que hay usina, los controles son exactamente los mismos en la producción, igual, cada 1 hora se controla todo el proceso.
En los lugares que el agua se toma de perforaciones, todo este proceso que yo te decía de clarificación lo hace la naturaleza. Entonces nosotros lo que hacemos, el agua la tomamos como viene la perforación, y lo que se hace es desinfectar el agua. Eso se desinfecta en línea, se pone una bomba dosificadora con un hipoclorito y se dosifica en línea. Las bombas periódicamente se verifican y se limpian, porque el hipoclorito es bastante complicado. Se verifica que estén bien y es el tratamiento habitual en las zonas que no hay usinas. Bien, se nos está yendo el tiempo. Sí. Ha pasado muy rápido para hacer un tema que realmente amerita que se desarrollen algunos aspectos. Si uno tiene que pensar en la situación que se da de una especie de alerta que tiene la DINAMA a través del Ministerio de Vivienda, a través de DINAMA con controles estrictos en la cuenca de Santa Lucía, la ciudad de Florida y sus alrededores, ¿podemos decir que no están en la parte crítica del río? O, es decir, ¿sucede de Paso Severino hacia abajo o es antes de Paso Severino que ya la situación del río Santa Lucía, de la cuenca, se hace difícil? Porque se ha cuestionado incluso hasta el cercamiento que se ha hecho por parte de OCE de lo que es la costa sobre Santa Lucía, metros antes de la presa. Claro. El tema, un poco yo te decía, cuando uno dice que una fuente de agua está contaminada, es muy vago. Esto está contaminado, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? No se sabe. También, como tú decías, se ha mezclado mucho la situación que pasó en Maldonado con la de Florida. Normalmente los problemas, si hay problemas, son muy acotados y no son problemas fuentes. El problema que hubo en Maldonado fue un problema de la fuente de agua y ahí duró mucho tiempo. En Florida no hemos tenido ningún tipo de inconveniente en lo que es la fuente, en el río, para potabilizar el agua. ¿Qué pasa? Si uno dice el agua, esto está contaminado porque de repente tiene altos niveles de nitrógeno y fósforo. Claro, se habla mucho de los efluentes de los tambos, el efluente de tambos y fertilizantes básicamente lo que hacen es aumentar los nutrientes en el agua. Los nutrientes de por sí, generalmente, el fósforo, por ejemplo, no es dañino para la salud. El problema que tiene el fósforo y el nitrógeno, que en el curso de agua fomentan con altas temperaturas y ciertas condiciones la proliferación de algas. Ahora, entonces, el problema no es tanto el fósforo y nitrógeno, que sí es un problema porque te puede generar algas, pero no de por sí, por tener altos niveles de nitrógeno, de fósforo, tenés un problema en el agua que estás tomando. Si tú tenés un agua con alto contenido de fósforo, no tenés ningún problema para potabilizarla y para distribuirla a la población. Pero podés tener un potencial riesgo de que ese curso de agua genere condiciones de proliferación de algas y ahí se te genera el problema. Pero ahí ya estamos hablando de lo que es la cuenca de Santa Lucía, próximo a Paso Severino y de ahí para abajo. ¿O estamos hablando de arriba arriba? Claro, eso puede pasar. Por la mirada egoísta, ¿no? Sí. No, eso puede pasar. Puede pasar en aguas arriba y aguas abajo. Por supuesto que normalmente en los lugares donde el agua se aquieta favorece aún más el crecimiento de las algas. Entonces los embalses son lugares más proclives a que eso se genere. Y la zona más fuertemente de producción de tambos está más bien hacia aguas abajo y de repente no tenemos tanta concentración de agua arriba, que si bien también la hay, ¿no? Entonces lo que yo te hacía referencia hoy en cuanto a lo cotidiano, a lo normal, es que nosotros no tenemos permanentemente un problema por el exceso de nutrientes en el agua que tomamos. Potencialmente podemos llegar a tener problemas como hubo el de Montevideo. Bien. Que hubo en Montevideo. Pero eso no es que todos los días ese problema lo estamos viviendo y el agua tiene problemas por esas razones. Por supuesto que son riesgos que hay, son situaciones en cuanto a lo que es la calidad del agua, el agua bruta, el agua de los cursos de agua, que es importante trabajar y tender a que esa calidad mejore, porque tú para prevenir de repente 3, 4, 5 días de un episodio de bloom de alga tenés que invertir fortuna para 4 días al año. Bien. Ingeniero, ha sido muy clara toda la explicación
nos ha dado el tiempo bastante acotadamente. Pero nos ha dado bastante tiempo. Sí, a mí me gustaría acotar un poco por lo que tú decías de lo que está en la imagen colectivo de lo que es el agua potable. Primero un poco lo que decía que alentar un poco a la población a que confíe en el agua de OCE. Hay que tener cuidado, obviamente, que cuando uno consume agua no tenga tanques en la vivienda que estén sucios, ese tipo de cosas. Es mejor cuando uno tiene una conexión directa de lo que es la red de agua. Y también que, en mi opinión, a veces me da un poco, me pone, no sé qué palabra usar, si decir triste, porque muchas veces a la gente humilde, que es la que no puede comprar agua, se siente que es un mal padre, por ejemplo, porque le da al hijo agua de la canilla. Entonces, eso yo no lo veo así. Creo que se le puede dar perfectamente agua a una familia sin gastar mucho más plata. Vos fíjate que con 10 pesos, si tú fueras con 10 pesos y le decías al almacenero, dame todo esto de agua 12, no te da las manos para llevártelo, tiene que ir entre 10 porque te va a dar 150 litros de agua. Entonces, cada uno tiene, obviamente, el derecho de elegir la fuente de agua con la que toma, ¿no? Pero también a quienes optan por tomar el agua de OCE, que lo consuman con tranquilidad. Y otro tema que también es muy frecuente, el tema del cloro, que eso no lo hablamos. La gente muchas veces rechaza el cloro. El cloro, el hecho de que el agua potable, el agua que brinda OCE tenga cloro, es inevitable, es lo que permite justamente que el agua sea potable. Si nosotros mandáramos agua, la mejor agua por una tubería a distribuir a las viviendas, a la población, y no le incorporamos cloro, seguro que estamos haciendo una catástrofe. Peor que cualquier otra, porque es lo que podría haber es una contaminación biológica que con enfermedades transmisibles por el agua, que gracias al agua, a la avenida del cloro, por decirlo así, eso se ha evitado. Entonces, el agua potable, el agua que brinda OCE por las canillas, tiene que tener cloro. OCE controla el cloro tanto en la salida de la usina como en la red, un poco lo que hablamos de que el agua está controlada. En ningún caso excede los valores máximos permitidos. Ya el cloro tiende a consumirse con el tiempo, por eso la salida de la usina siempre tiene mayor concentración de cloro, después va disminuyendo. Tenemos que salir con altos valores, pero dentro de los valores permitidos de la usina para llegar a los puntos más lejanos de la red. Malo sería que no llegáramos con cloro a los distintos puntos. Y otra característica que tiene el cloro es que se volatiliza, el cloro se pierde. Por eso es que nosotros tenemos que salir con más cloro y más en verano, porque el cloro en la red con la temperatura alta del agua se va perdiendo. Y aunque sea baja se pierde, pero con menos proporción. Entonces, yo recuerdo una recomendación que es a título personal, pero que la ha hecho el ingeniero Vidovich, que también es funcionario de OCE. Yo la he adoptado de él. Tú puedes poner en una botella, incluso hasta cerrada, agua, sacás agua de la canilla, la pones en una botella y la dejás de la noche para el otro día, la podés guardar en la heladera y va a disminuir sensiblemente el sabor a cloro. Y generalmente las zonas que van a tener más cloro son las zonas cercanas a la usina. Si tú vas a las zonas más lejanas, prácticamente que el sabor, el gusto al cloro no lo vas a percibir. La percepción también es muy personal, ¿no? Entonces, sí, de repente yo no la percibo y tú sí, o al revés, y aunque los niveles sean bajos, hay gente que las percibe igual. Por eso cada uno toma su decisión, pero para tomar decisiones a veces está bueno estar informado. Por eso es que lo habíamos invitado y le agradecemos mucho, ingeniero, por haber venido, de haber dispuesto de todo este tiempo para poder explicar. Necesitaríamos tal vez más programas, o tal vez otra ocasión, para seguir profundizando sobre este tema y otro tema que tiene que ver también con la salubridad y con la higiene, y la higiene pública, como es el saneamiento. Porque a veces está el saneamiento, pero no se está conectado al saneamiento. Y ese es otro tema sensible también para tratar. Gracias por haber venido. A las órdenes, para poder contestar las preguntas que estén a mi alcance. Muy bien, amigas y amigos, nosotros nos despedimos como siempre. Ha sido un placer compartir con todos ustedes este programa.
Y como habitualmente les decimos, disfruten de la vida, nos reencontramos en cualquier momento. Que pasen bien.